Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que súper bien. Vamos a empezar entonces a partir de este momento una nueva temática, que es la temática que tiene que ver con la valoración de residuos sólidos. Como habíamos visto, pues había como un enlace dentro de la parte de valoración de residuos sólidos con todo lo que tiene que ver con la economía circular. Pues realmente desde el primer punto de vista, la economía circular busca es crear materias primas a partir de los residuos sólidos, ¿cierto? Pero esas materias primas, en primer lugar, que vayan hacia el abastecimiento de unos nuevos productos, ¿cierto? La valoración energética de los residuos sólidos parte desde un punto en el cual ya cuando no se le puede realizar más aprovechamiento a los residuos sólidos, pues entonces empezar a generar energía a partir de ellos. Claro pues que algunos países no tienen como en cuenta estos diferentes apartes y miden su cantidad su potencial energético a partir de los residuos sólidos. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos en el transcurso pues de esta temática y además de una serie de artículos de gran interés. Lo primero es entonces, ¿cuál es el problema con los rellenos sanitarios? Pues uno de los grandes problemas que tenemos con los rellenos sanitarios es que los rellenos sanitarios fácilmente se pueden convertir en un botadero a cielo abierto, ¿cierto? Entonces, al tener esa conversión en botaderos a cielo abierto, y sobre todo en el caso de Latinoamérica, se tiene que aproximadamente el 3% de la totalidad de los gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen de los rellenos sanitarios, ¿cierto? En el caso de Colombia, pues obviamente que más aún, debido a que, como bien conocemos, pues dentro de nuestros rellenos sanitarios no tenemos ningún aprovechamiento de los gases que allí se generan. Entonces, lo único que se hace es la combustión al 100%, o sea, con un alto porcentaje de aire del metano, con el fin de poder convertir ese metano en dióxido de carbono, ¿cierto? Que es este que tenemos acá. Pero en los botaderos a cielo abierto, pues no hay ninguna conducción de los gases, entonces el metano sale libre. El cloruro de vinilo, altamente tóxico, proviene pues de los PVCs, del polivinilo de cloruro, de todos los plásticos, que también lo podemos encontrar dentro de los botaderos a cielo abierto. Y otra de las problemáticas que tenemos y que vamos a fundamentar mucho durante estos encuentros en cuanto a valoración de residuos sólidos, que son las dioxinas y los furanos, que estas dioxinas y furanos son cadenas bencenoicas, bencenoicas con compuestos de cloro que son altamente tóxicas para nosotros. Y de ahí viene uno de los grandes problemas que tenemos con los procesos de incineración, que siempre dicen, pero es que la incineración genera gran cantidad de gases. Sí, genera gran cantidad de gases, pero hay algo que es muy importante y que necesitamos que recordemos. Nosotros somos ingenieros ambientales, y como ingenieros ambientales, ¿qué es lo primero que sabemos? Que si se hace esto, ¿qué es lo que va a suceder posteriormente? ¿Qué es lo que va a suceder posteriormente? ¿Listo? Entonces, en cuanto a estos, por ejemplo, ¿qué pueda suceder si nosotros realizamos si realizamos una emisión? Una emisión no es un impacto. El impacto es lo que se genera por la emisión. Entonces sabemos que si vamos a generar una emisión, entonces debemos de hacer un tratamiento a esa emisión con el fin de disminuir la contaminación que ésta genera. En el caso, por ejemplo, particular del metano, por ejemplo, nosotros sabemos que el metano es 21 veces más gas de efecto invernadero que el mismo dióxido de carbono. Entonces, ya sabemos nosotros dentro de un relleno sanitario que este se va a generar. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Para este caso, simple y llanamente, lo que nosotros hacemos es realizar la combustión por completo del metano
convirtiéndolo en dióxido de carbono. Entonces, esa es una de las medidas que nosotros tomamos. La otra problemática entonces que tienen los rellenos sanitarios es ¿cuál? Es todo lo que tiene que ver con la parte de lixiviados. En un relleno sanitario, pues como bien sabemos, aquí dentro de toda esta parte va a existir una geomembrana, pero hay sitios en los cuales no se van a tener estas geomembranas y los lixiviados van a llegar directamente ¿hacia dónde? Hacia las fuentes subterráneas y subsuperficiales. O pueden llegar directamente a las fuentes hídricas superficiales, ¿cierto? Cuando no se tengan unas buenas conducciones de ellas. Vamos a tener también una fauna peligrosa para nosotros. Dentro de ellos, pues como les he dicho durante mucho tiempo, dentro de un relleno sanitario no puede existir, no pueden haber roedores, o sea, eso no... Donde haya una plaga de roedores dentro de un relleno sanitario es porque es un botadero a cielo abierto, igual que cucarachas, pues o sea, la fauna que vamos a encontrar es más que todo moscas, pues que es así, con ellas sí se van a tener, y fauna silvestre como son los gallinazos, pues o aves de carroña, dependiendo de donde nos encontremos, en la parte que nos encontremos. Pero acá pues en el centro de Colombia pues son los gallinazos, y mientras que en las costas, en las zonas costeras serían tanto los gallinazos como gaviotas. Entonces se van a tener gran cantidad de esta fauna. Pues el gallinazo no es que no sea una fauna deseable, es antes una fauna deseable, es fauna silvestre, vuelvo y lo repito. Pero lo que tiene que ver con los roedores, pues sabemos las problemáticas que nos pueden generar, son transmisores de rabia, son transmisores de leptospirosis, son transmisores de gran cantidad de enfermedades que nos pueden llegar, que pueden ser altamente perjudiciales para los seres humanos. La otra cosa que hay que pensar y que hablamos desde el punto de vista de economía circular, es que ya no tenemos dónde más construir rellenos sanitarios. O sea, realmente las áreas se nos acabaron. O sea, nosotros ya no tenemos dónde construir un relleno sanitario, y menos un relleno sanitario que quede cerca a los grandes centros poblados. O sea, Doña Juana se acaba por completo y Bogotá entra en crisis. Pradera, pues miremos la historia de los rellenos sanitarios dentro del Valle de Aburrá, y teníamos un botadero a cielo abierto en todo el centro del Valle de Aburrá. Después pasamos a tener un relleno sanitario supuestamente a las afueras de Medellín y a las afueras de Bello, y ya queda pues ahí en una zona toda colindante, completamente courbanizada. Ya tenemos a Pradera a las afueras también, a 82 kilómetros de acá, pero miremos pues que ya después de Pradera hacia dónde nos vamos, o sea, ya no hay más allá. Entonces hay que buscar otras formas particulares de poder manejar estos residuos sólidos. ¿Listo? Entonces como ingenieros ambientales, nosotros no podemos evitar la generación de residuos sólidos. O sea, decir que vamos a evitar la generación de residuos sólidos es completamente inevitable. O sea, eso es completamente imposible, ¿cierto? Lo que sí debemos de pensar es en cómo pasar esos residuos, pensar en pasarlos a que se conviertan en ¿qué? Un recurso, ¿cierto? ¿Un recurso de qué? Un recurso de materias primas. Entonces por eso veíamos ejemplos como Cradle to Cradle, veíamos ejemplos de minería urbana, de diferentes sistemas completamente reusables que nos pueden llevar ¿hacia dónde? Hacia un alto aprovechamiento de estos residuos. Pues el residuo orgánico, pues los nutrientes orgánicos con los que siempre hemos contado, pues a partir de ellos siempre hemos pensado en el compostaje, pero vamos a ver que podemos llegar a otros diferentes sistemas a partir de ellos. ¿Listo? Y miren lo que se dice por acá, incluso que en energía. ¿Listo? O sea, pensamos todo es hacia ¿qué? Hacia la energía. Entonces, a estos procesos de recuperación, tratamiento, ¿cierto? En los cuales entonces se ponen
diferentes sistemas bajo los cuales anteriormente se llamaban aprovechamiento, después la palabra pasó a ser valoración de residuos sólidos urbanos, ahora pues se conoce como valoración energética, pues ahora se conoce como economía circular, y dentro de esa economía circular entonces está todo lo que proviene, todo lo que se llama entonces como valoración energética. Entonces, miremos por ejemplo acá, este es un claro ejemplo de una economía circular, ¿cierto? En la cual se recuperan simplemente materiales. Entonces acá una persona terminó la vida útil de su celular, al terminar la vida útil de su celular se deshace de él, pero no se deshace dentro de los diferentes residuos ordinarios, sino que se deshace de él simple y llanamente en diferentes centros de acopio, ¿listo? Diferentes centros de acopio, los cuales entonces estos residuos posteriormente son llevados por unas personas hacia unas zonas industriales, ¿cierto? Hacia unas zonas industriales que sería en este caso pues una planta. Dentro de esta planta pues no van a haber ingenieros ambientales. Nosotros como ingenieros ambientales nos encargamos es de que este ciclo se cumpla. ¿Quiénes van a estar acá? Acá lo que vamos a tener va a ser gran cantidad de ingenieros, técnicos, tecnólogos, eléctricos, electrónicos, mecánicos, que saben pues dentro de cada uno de estos dispositivos qué es lo que hay y cuáles son los materiales entonces que podrían aprovechar dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Se sacan esos materiales y esos materiales posteriormente vuelven ¿hacia dónde? Hacia una planta, y en esa planta entonces se vuelven a construir otros materiales, ¿cierto? Que es lo que les hablaba acerca de los planes postconsumo y que es hacia lo que van ustedes con esos planes postconsumo. O sea, ¿de qué forma entonces podemos trabajar con estos planes postconsumo, de forma tal de que esos materiales sean aprovechados posteriormente? Entonces ahí está un punto muy importante. Bueno, vamos a hacer un plan postconsumo, pero ¿qué voy a hacer después de que recoja todos esos residuos? ¿De qué forma los voy a aprovechar? ¿De qué forma van a hacer el tratamiento de cada uno de ellos? ¿Listo? Entonces, por eso es que se habla de una parte circular. La otra entonces es simplemente tratamientos térmicos. Por ejemplo, acá tenemos una central de biomasa. Como les decía, pues la parte de biomasa siempre la hemos trabajado desde el punto de vista de compostaje. Entonces, por ejemplo, en esta central de biomasa es una central de gasificación en la cual entonces se recoge madera. Aquí hay un punto muy importante y lo que vamos a ver es valoración energética de residuos sólidos. ¿Listo? No talar árboles para generar energía. O sea, eso pues, ¿por qué no? O sea, lo que nosotros vamos a ver dentro de todo este módulo es cómo podemos entonces aprovechar los residuos. ¿Listo? Aprovechar los residuos. Entonces, miremos acá tenemos una central de biomasa. Estas centrales de biomasa simplemente se llaman un proceso de gasificación, el cual veremos más adelante, en el cual entonces a partir de residuos provenientes de la madera podemos llegar entonces a aprovechar todos estos diferentes residuos, y por ese proceso que se llama gasificación, que vamos a ir viendo poco a poco, se generan alta cantidad de gases, y esos gases bajo unas presiones hidráulicas altas entonces lo que hacen es mover un sistema un sistema mecánico, porque se pasa pues de una energía cinética, pues o sea de una energía estática a una energía cinética, lo que me va a generar entonces ¿qué? Lo que me va a generar energía mecánica. Entonces, ya por fin se me vino el nombre, por medio de un cigüeñal. Ese cigüeñal entonces tiene un movimiento por medio de la presión de estos gases. Por eso es que es tan importante para nosotros como ingenieros ver mecánica de fluidos e hidráulica, porque dentro de esa mecánica de fluidos, entonces ese fluido es el que me va a hacer
mover el cigüeñal y a partir del cigüeñal entonces llega a unas bujías y se produce energía. ¿Listo? Hablando de cigüeñales, hablando de bujías, parece que estuviéramos hablando de un carro, sí, estamos hablando de un carro, pero el carro se va moviendo significativamente. ¿Por quién? Por un combustible. En este caso, los combustibles que le agregamos al carro, ¿qué es? Es la gasolina, el ACPM. Lo agregamos y ese combustible lo que hace es generar una energía interna, una energía estática que pasa a una energía cinética, o sea que tenemos una energía mecánica y genera el movimiento. Pero ese movimiento, que es a partir de esa energía generada, a la vez, entonces también genera una energía calórica. ¿Y por qué genera energía calórica? Porque toquemos el carro por dentro o toquemos el motor del vehículo, inmediatamente empieza a desprender calor. Ese desprendimiento de calor, entonces, es a partir de eso. Entonces, para nosotros, en este caso, la fuente de energía no va a ser la gasolina, no va a ser el ACPM, van a ser ¿qué? Los residuos sólidos. ¿Listo? ¿Qué clase de residuos sólidos? Todos. Por eso les decía, desde hacía mucho tiempo, y por eso he sido reiterativo, todos los residuos sólidos, el 100% de los residuos sólidos son aprovechables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ingenieros ambientales? Mirar cuál de ellos son aprovechables, mirar de qué forma es que los podemos aprovechar. Y ahí viene el punto de vista de nosotros como investigadores, o sea, desde qué punto de vista, cómo hacemos nosotros para poder aprovechar estos residuos. Bueno, entonces empecemos primero por definir qué es la valoración energética. Entonces, la valoración energética la tenemos como tratamientos térmicos, ¿cierto? Entonces ya me están diciendo, listo, térmico. Si es térmico, eso significa que tiene, o sea que la temperatura juega un papel fundamental dentro de este, ¿listo? Menos en uno que no, pero que también lo vamos a tener dentro de la parte de valoración energética, que es un tratamiento biológico. Entonces pueden ser tratamientos térmicos, tratamientos físico-químicos y tratamientos biológicos. ¿Listo? Que vamos a tener dentro de cada uno de estos. Donde van a ser tales como ¿quién? Tales como la combustión, la pirólisis, la gasificación, la incineración, la termólisis. Y como les digo, uno que no es térmico, pero que sí tiene que ver con esto, que es el proceso de ¿qué? El proceso de metanización. Y como les decía entonces, ¿quién juega aquí un papel fundamental? La temperatura. Pero no solamente la temperatura, sino que el cambio de calor, ¿cierto? O sea, el calor. Pero ustedes saben muy bien que no solamente una masa puede ganar calor solamente por la temperatura, sino también si hay un cambio en la presión. ¿Listo? Si hay un cambio en la presión, también va a ser altamente eso significativo. Entonces, por eso vamos a tener acá dos fuentes altamente influyentes, tanto la temperatura como la presión. ¿Listo? Acá viene algo muy importante, que es el fundamento de nuestra asignatura. Y por eso es que esta última parte, que esta parte de valoración energética la dejamos para lo último de la asignatura, ¿cierto? Y tampoco se ve en la parte de gestión ni en la parte de tratamiento. ¿Por qué? Porque el punto fundamental de la valoración energética es que eliminar la toxicidad del residuo, ¿cierto? Eliminar la toxicidad del residuo desde un punto de vista térmico. Ese es como el papel fundamental dentro de cada uno de ellos. Y si yo elimino toxicidad y por ahí derecho lo que hago es recuperar calor, entonces ahí sí, pues como se dice coloquialmente, coroné, ¿cierto? ¿Y por qué coroné? Porque, pues, imagínense, a algo le quito la toxicidad, y apenas le quito la toxicidad, entonces eso me va a generar energía. Entonces, realmente sí sería, pues,
algo demasiado significativo. Acá podemos ver un ejemplo, por acá entran los residuos y acá se hace un proceso de pirólisis, que un proceso de pirólisis es un proceso en el cual entonces hay un proceso de altas temperaturas, pues hay varias clases de pirólisis, hay pirólisis lentas o de bajas temperaturas que son a 300 grados centígrados hasta temperaturas de más de 1200 grados centígrados, listo, pero en esta no entra oxígeno, entonces lo que se generan es gran cantidad de gases y esos gases se puede hacer una combustión y a partir de esa combustión entonces salen se puede generar energía a partir de la oxidación de esos gases. Entonces aquí es muy pero muy importante que recojamos nuestros cuadernos de termodinámica, de fisicoquímica, de química general, química analítica, porque vamos a ver diferentes procesos que ya se habían visto, pero que se van a recordar dentro de cada uno de ellos. Miremos, por ejemplo, que aquí se tiene una salida para metales reusables o sustancias no combustibles. Dentro de las sustancias no combustibles tenemos más que todo dos, ¿cierto? Que son todo lo que tiene que ver con metales y el vidrio. Pero, bueno, pero es que no se pueden valorar energéticamente. No, no se valoran energéticamente. Pero económicamente, ¿qué? Claro. O sea, ¿qué es más recuperable que los metales? Si hemos estado hablando acerca de minería urbana, ¿qué es más recuperable que los mismos, que el vidrio, ¿cierto? O sea, y que se puede recuperar y recuperar y reusar y no pierden sus diferentes propiedades. ¿Listo? Entonces aquí venimos con algo, ¿hacia qué va la valoración energética? La valoración energética basada en la incineración-combustión consiste en aprovechar ¿qué? El poder calorífico de los residuos. Poder calorífico. Entonces, ¿qué es eso? Ya vamos a ver qué es eso. Aunque yo ya sé que todos saben qué es poder calorífico, porque ya hemos visto eso en termodinámica o fisicoquímica. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando el poder calorífico que tengan esos residuos sea completamente asimilable al de un combustible. Y aquí viene un papel muy fundamental, que es una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros acá en Latinoamérica, que es que el balance ambiental de esos residuos sea completamente favorable. ¿Listo? Entonces, una de las cosas significativas que tenemos que tener en cuenta es de que, pilas, una cosa es incinerar, otra cosa es quemar. La incineración es un proceso termodinámico, con todas unas restricciones ambientales para poder llegar a un buen balance energético con la parte ambiental. Incineración no es echarle candela, eso es simplemente quema de residuos. ¿Listo? Porque también una cosa es un basurero, otra cosa es un relleno sanitario. Que la gente se acostumbró a llamar el relleno sanitario basurero, la gente del común, eso ya sí no es problema de nosotros, ¿cierto? Sino que es un parlanchismo, por así decirlo, que se ha generado durante todo el tiempo, que al relleno sanitario se le dice basurero. ¿Listo? Pero es una cosa completamente diferente. Como también es completamente diferente lo que es incineración con respecto a ¿qué? Con respecto a quema. ¿Listo? Para que lo tengamos completamente diferenciado. Y les voy a ese caso por una sencilla razón. Les voy a contar una historia acerca de eso. En el Gran Buenos Aires, anteriormente, una de las historias o que cuentan pues relatos que se tienen antiguos es de que Buenos Aires, Argentina, siempre ha sido como la más europea de las ciudades latinoamericanas. Pues obviamente tuvo una alta migración de alemanes, italianos e ingleses, ¿cierto? E irlandeses. Y miremos, por ejemplo, pues a los que nos gusta el fútbol, los apellidos de los argentinos, ¿cierto? Son apellidos no muy latinoamericanos, entonces por eso se tienen pues, o no muy españoles,
porque los apellidos de nosotros son muy españoles. Dentro de ese marco comparativo, entonces, se tenía de que también Buenos Aires era muy parecido a Londres, y se decía que era muy parecido a Londres por todo lo que tenía que ver con el smog, ¿cierto? Con la parte del smog. Pues como bien sabemos, pues Londres viene pues de una revolución industrial, y era que en Buenos Aires se incineraban todos los residuos, y entonces eso se le llamó proceso de incineración, pero realmente lo que hacían era que se llevaban los residuos sólidos para un punto lejano de Buenos Aires y allá los quemaban. O sea que eso no era incineración, eso fue pues a principios del siglo pasado y hasta mediados, entonces realmente eso no era incineración, eso era una quema de residuos. Entonces, desde ahí entonces, todos esos vientos, pues cuando habían gran cantidad de vientos, esos vientos llegaban a Buenos Aires, y por eso era que se decía, ay, mira esta ciudad tan bonita, como tan londinense, pero realmente era una alta contaminación de dioxinas y furanos, como les decía anteriormente. Entonces, esa es un claro ejemplo, y eso ¿a qué conllevó? A que ya después se dieron cuenta de que se tenían altas cantidades de contaminación en Buenos Aires debido a eso, y se prohibió la incineración. Solamente hasta hace unos años ya se está volviendo a tener en cuenta la valoración energética. ¿Por qué? Porque se explicó realmente qué era la incineración, ¿cierto? Y no que simplemente era la incineración, era una quema. ¿Listo? ¿Qué también es la valoración energética entonces? La valoración energética implica la obtención de energía utilizando, en vez de combustible convencional, ¿qué? Los residuos sólidos. ¿Listo? O sea que eso es completamente lo que buscamos. La utilización de, en vez de utilizar combustible convencional, los residuos sólidos. Y miren, acá lo que tenemos, ¿cierto? Acá tenemos que las materias primas que por medio de la fotosíntesis entonces se generan cada una de ellas, y por medio de la combustión, que en la combustión hay alta presencia de oxígeno, entonces se generan los diferentes combustibles. Entonces, este autor, Atul Kumar 2017, nos genera cómo debe de ser entonces el manejo de los diferentes residuos sólidos, ¿cierto? Desde el punto de vista, pues esta parte ya la habíamos visto, pero solamente voy a mostrar este apartecito de acá, porque esto se había mostrado en la parte de economía circular, ¿listo? Entonces miremos esta parte de acá, solamente esta parte de acá, que sería los residuos sólidos para conversión térmica, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con los residuos sólidos para conversión térmica? Se tienen tres grandes bloques de generación de energía a partir de los residuos sólidos. ¿De qué va a depender eso? De la clase de residuo que estemos manejando. No todos los residuos sólidos son buenos para pirólisis, no todos los residuos sólidos son buenos para gasificación, y no todos los residuos sólidos son buenos para incineración. Entonces es dependiendo de la clase de residuo sólido lo que vayamos a hacer nosotros. Entonces eso es lo que vamos a aprender durante este módulo. Entonces tenemos, por ejemplo, la incineración. En la incineración vamos a tener unos residuos inertes. ¿Qué esos residuos inertes que pueden ser? Pueden ser cenizas, o también pueden ser, ¿qué? Pueden ser metales y vidrio, que puede ser aprovechado de otras formas completamente diferentes. Por otro lado, entonces, de acá, ¿qué vamos a sacar? Vamos a sacar calor, que este calor se me va a convertir entonces ¿en qué? En energía eléctrica. Vamos a tener otro sistema que va a ser la gasificación, que de la gasificación vamos a sacar un gas que se llama síntesis de gas, y a partir de él vamos a generar energía eléctrica. Y otro que vamos a denominar pirólisis, ¿cierto? La pirólisis, y a partir de la pirólisis, si es una pirólisis lenta, que la pirólisis lenta es a bajas temperaturas, claro, pues que cuando estamos hablando de bajas temperaturas son 300 grados centígrados, o sea que no pensemos que eso es a 20, 25 grados centígrados, sino que pues son unas temperaturas significativas. O una pirólisis rápida, que son pirólisis que se dan a más de 1200 grados centígrados, y con eso podemos convertir en RDF, que es pues las palabras como
se llaman los combustibles provenientes de los residuos sólidos, y a partir de ellos entonces generar energía eléctrica. Por acá tenemos otra conversión, otra valoración energética, que sería ¿cuál? Que sería la conversión biológica, que esta conversión biológica entonces sería una digestión anaerobia, de la cual se produce biogás, y de este a partir de energía eléctrica. ¿Que este sería cuál entonces? Este sería todo lo que conocemos como la metanización, ¿sí? Como la metanización que les había mostrado en un video acerca de un biodigestor construido a partir de ecoladrillos. Entonces, miremos algo que es altamente importante cuando estábamos hablando de ese poder calorífico. El poder calorífico entonces es la cantidad de calor que se da por unidad de masa o unidad de volumen, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa entonces? Miremos algo. Acá tenemos unos poderes caloríficos. Entonces, ¿qué es poder calorífico? Pues ya les voy a dar bien una definición, pero quiero que miremos algo. O sea, es la cantidad de calor que aporta un residuo en este caso. Miremos, por ejemplo, cuánta cantidad de calor nos puede aportar 1 kilogramo de gas natural. 1 kilogramo de gas natural nos puede llegar a aportar un calor de 48. Llamémoslo por el momento 40 calor, ¿listo? Un calor de 48. El fuel oil, que también lo utilizamos como fuente energética, nos puede llegar a dar ¿cuánto? 44. El carbón, que es nuestra segunda fuente energética en Colombia. En Colombia el 68% de la energía, el 68% de la energía proviene ¿de dónde? Proviene de las hidroeléctricas, ¿cierto? El 68% proviene de las hidroeléctricas. Y tan solo el 73%, voy a hacer una pausa acá un momentico, voy a buscar algo acá que me acordé que estuve haciendo en estos días. Ya recuerdo de dónde, que estaba trabajando en mi tesis de doctorado, y en la tesis de doctorado estuve consultando acerca de eso, de la cantidad por eso fue que tuve ahí como un déjà vu cuando empecé a hablar de energía eléctrica y de carbón, porque pero ¿dónde fue que en estos días estuve consultando y hablando de eso? Y sí, es aquí en mi tesis de doctorado. Entonces, les voy a leer pues una parte que tuve ahí acerca pues de lo que tiene que ver con esta parte de valoración energética, y es acerca de cómo está Colombia en cuanto a la parte de generación de energía. Hay una empresa estatal que se encarga de hacer todas las mediciones de lo que tiene que ver con la parte energética en Colombia. No recuerdo bien el nombre en este momento, pero ya lo vamos a ver acá. Los voy a compartir, que fue un resumen que saqué acerca de ello. Y nos muestran entonces que el 68% de la energía que se produce en el país proviene de las hidroeléctricas. Y sabemos todos los impactos ambientales que genera la creación de una hidroeléctrica, pues todas las problemáticas ambientales que estas pueden tener. Aquí ya la encontré. Entonces nos dice acá: Colombia es un país rico en agua, obvio, pues eso todos lo sabemos, porque muchos me dirán, oíste, Andrés, y siempre la misma pregunta, Andrés, ¿por qué si
si vos decís que esto es lo último en guarachas, ¿por qué nosotros no hacemos eso? Y esta es la respuesta, porque es que nosotros tenemos mucha agua. Nosotros somos ricos en agua. Y esa riqueza hídrica, como lo digo acá, nos ha tenido que un alto precio, porque solamente pensamos que la generación de energía debe ser hidroeléctrica. Pero entonces, lo que yo quiero especificar acá, en esto que escribo, se los voy a leer pues como lo escribí, es que nos dicen que, según datos de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica de Colombia, ACOLGEN, en el 2019, de las 17.349 megavatios que se generan en el país, el 68% proviene de las hidroeléctricas, y alimentan gran parte del país. O sea que esta parte que alimentan gran parte del país, venga que esto acá me sirve para yo ir revisando mi tesis, que alimentan gran parte del país. La mayor problemática sobre esta forma de dependencia de energía es la cantidad de impactos ambientales negativos que ésta tiene sobre los ecosistemas: desplazamiento de fauna, cambios sobre las poblaciones y comunidades ecológicas, inundaciones de bosques y zonas productivas, desplazamiento de poblaciones humanas por la inundación de la presa, entre otras. Y recordemos algo acá en Colombia, que Colombia, por otra parte, se encuentra ubicada geográficamente en un punto donde el fenómeno ENSO, ¿cierto?, que ese fenómeno lo conocemos como el fenómeno del niño y la niña, donde, como lo explica Poveda y Mesa, el niño produce periodos secos, fuertes y prolongados, y la niña amplifica las lluvias y los caudales máximos. En el año 1992, ustedes estaban muy pequeñitos o algunos ni habían nacido, tuvimos un intenso fenómeno del niño, ¿cierto? Me acuerdo muy bien de él porque nosotros no tuvimos luz durante todo ese tiempo. Y en esa época, entonces, ¿qué nos tocaba? Pues nos tocaba tener amplios periodos sin luz. ¿Y fue por qué? Porque nos cogió un fenómeno del niño y nos volvió ropa de trabajo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que bajaron inmediatamente los caudales de las fuentes hídricas. Y si dependemos de las represas, ¿dependemos de quién? Dependemos del agua. Y si no hay agua, entonces no hay energía. Entonces, conllevó a una disminución significativa de los caudales de las fuentes hídricas en el país, por ende una disminución en los caudales de entrada dentro de los embalses, motivo por el cual las hidroeléctricas no tenían ni el agua ni la presión suficiente para operar, trayendo como consecuencia una crisis energética en Colombia por la dependencia tan alta de una sola fuente energética. Entonces miren que de lo que dependemos nosotros. Y sobre todo, pues, aquí no les puse, pues, que toda la región andina, porque pues esto es una tesis que va para México, pero no les puse cómo todo, el 68% de energía, el 100% prácticamente viene para acá, para la zona andina, o sea, para el centro del país donde estamos todos, porque lo que es Medellín, lo que es Bogotá, lo que es el eje cafetero, lo que es Cali, lo que es la meseta de Bucaramanga, todos dependemos de energía de hidroeléctricas, ¿cierto? O sea que más del 80% de la población colombiana depende de energías provenientes de hidroeléctricas. Como se aprecian los estudios de Alcogen, 27 años después de las dependencias energéticas no han variado mucho y los periodos de retorno de estos fenómenos son muy bajos. ¿Listo? Entonces acá les pregunto, ¿cuándo será el próximo racionamiento energético? Hace 3 años casi tuvimos un racionamiento energético y no entramos en él simple y llanamente, pues porque estuvimos de buenas a lo último, pero ahí volvimos a lo mismo, o sea, vamos a seguir simplemente con unas dependencias energéticas demasiadamente altas, simplemente por no trabajar con otros sistemas. Entonces, por ejemplo, de ese 68%, hay como otro 28% es a partir del carbón. Pues ya que estoy recordando ese artículo que tuve que leer para la tesis, ¿es a partir de qué? A partir de las termoeléctricas.
O sea que nos queda que un 4%, ese 4% son con otras energías y solamente pues energías de biomasa y las otras energías solares y las otras pues otras clases de energía. O sea que la parte de los residuos sólidos no llega ni al 1% en el país, mientras que tenemos otros países que son por encima del 70%. Y miremos la cantidad de energía que nos aporta el carbón, 29. Y miremos un residuo que nos han dicho que es la panacea, que es lo peor, que mejor dicho, que nos vamos a condenar y vamos a ir al infierno porque lo utilizamos. El plástico. Miren el plástico, la cantidad de energía que me puede apostar, que me puede dar, ¿es cuánto? 46. Entonces, el problema no es el plástico. El problema es la utilización que le estamos dando al plástico después de que lo utilizamos, ¿cierto? O sea, ¿cómo le estamos dando esa utilidad posterior? Miren entonces cómo el plástico me genera una alta cantidad de energía superior a una fuente energética que tenemos, que es que el carbón, y muy similar a la del gas natural, que es de 48. ¿Listo? Entonces, por eso es que debemos de aprovechar la combustión en incineradoras municipales de residuos sólidos, utilizar estos combustibles alternativos en cementeras y térmicas, que les voy a hablar una investigación que, vuelvo y les repito, para la tesis que estoy terminando, pero muy bacana, y pues, o sea, me pareció la cosa más loca del mundo, que tiene que ver en cuanto a esto, y es lo que están haciendo las cementeras con el plástico. ¿Listo? Bueno.